Habiendo aclarado algunos puntos importantes, a los fines de que nos vayamos comprendiendo, entraré de lleno en aquello de lo que les quiero iluminar. Lo primero que les quiero recordar es lo que realmente somos. Esto es porque, si bien es cierto que incluso los líderes eclesiales les dicen que somos espíritus, tampoco es menos cierto que esos mismos líderes eclesiales suelen molestarse si ustedes les llegan a decir que hay un espíritu en sus casas, simplemente porque muchos líderes eclesiales dudan de la existencia de los espíritus. De manera que lo primero que haré a los fines de que nos vayamos entendiendo es recordarle lo que realmente somos, tanto cuanto si no logran recordar lo que realmente somos, pues difícilmente lograrán comprender y mucho menos aceptar el resto de lo que les quiero comunicar. Antes de indicarles la teoría de lo que es un espíritu, quiero invitarles a realizar el siguiente ejercicio de afirmación que les ayudará a hacerse cada día más conscientes de lo que realmente somos. Todos los días, la mayor cantidad de veces posibles que puedan hacerlo al día, recuérdense a sí mismo: soy un espíritu con un cuerpo y no un cuerpo con un espíritu. Luego, ¿qué cosa es un espíritu? Pues, al buscar esta palabra en un diccionario, se nos dice simplemente que un espíritu es un ser inmaterial dotado de razón. Esta sencilla definición nos alcanza para que comprendamos y aceptemos dos cosas. La primera, somos seres inmateriales, o lo que es lo mismo, no somos el cuerpo que habitamos. Y lo segundo es que se nos dice es que estamos dotados de razonamiento, lo que implica que podemos aprender. Ahora bien, tenemos que hacernos conscientes de que si somos seres inmateriales, evidentemente somos invisibles a nuestros ojos, por lo que si realmente existimos, pero no nos vemos, tenemos que suponer que habitamos dentro del cuerpo que sí vemos. Entonces, ¿qué cosa es un espíritu? Pues un espíritu es energía pura. De hecho, el espíritu es la energía que le da vida al cuerpo. De allí que cuando esta energía abandona el cuerpo, pues sencillamente el cuerpo deja de funcionar o lo que es lo mismo, muere. Ahora bien, si a la inferencia conceptual anterior le faltara la segunda parte de la definición que nos dice que estamos dotados de razonamiento, pues los ateos tendrían razón al afirmar que no existe el más allá y tampoco Dios, porque al morir el cuerpo, entonces el espíritu, que sería energía sin razonamiento, simplemente se desvanecería hacia la nada. Pero resulta que, según la definición de espíritu, ese ser inmaterial está dotado de razón, lo cual nos hace inferir que si Dios existe y ese espíritu ha aprendido algo gracias a la razón que le fue otorgada, evidentemente no se debería desvanecer al morir el cuerpo, sino que debería ir a algún lugar en donde pudiera poner en práctica ese conocimiento aprendido. ¿Para qué aprender algo si ese aprendizaje resultante de razonamiento no nos va a servir de nada? El hecho de que un espíritu sea energía capaz de aprender gracias al razonamiento que le ha sido otorgado, implica que esa energía tiene la capacidad de hacerse consciente, por lo que pudiéramos inferir que la conciencia individualiza a los espíritus, tanto cuanto no todos los espíritus logran aprender a la misma velocidad
y mucho menos logran hacerse conscientes de lo aprendido al mismo tiempo. Ahora bien, la individualización de alguna forma o manera implica la diferenciación que nos permite de alguna forma o manera catalogar en diferentes clases, ítems o niveles a los especímenes participantes de la diferenciación o individualización. ¿Y qué es lo que diferencia a una partícula de energía de otra? Pues su vibración o intensidad energética. Por lo tanto, podemos inferir que el conocimiento consciente acumulado hace a cada espíritu vibrar a energías diferentes de diferentes frecuencias, las cuales los individualizan. Como les he venido comentando, la mayor dificultad que se le presenta a los espíritus a los fines de realmente despertar es que estamos llenos de ideas obsoletas, que funcionan como especie de cobijas que mantienen a nuestros espíritus cómodamente dormidos, sumidos en la ignorancia incluso de sus propias existencias. En este orden de ideas, es relativamente sencillo definir qué cosa es un espíritu, porque ya tenemos una idea acerca de lo que es un espíritu, aunque realmente muy pocos se han hecho conscientes de lo que realmente somos. Así pues, nuestros líderes eclesiales nos aseguran que somos espíritu y muy sucintamente nos dicen lo que es un espíritu, pero jamás nos permiten profundizar al respecto a los fines de que no nos hagamos conscientes de lo que realmente somos. De hecho, los líderes eclesiales nos repiten constantemente que nosotros somos un cuerpo con un espíritu adentro, y esto es una garrafal mentira porque somos un espíritu con un cuerpo. Tienen que comprender que el sentido de pertenencia nos otorga el dominio y en consecuencia la superioridad. ¿Quién posee a quién? ¿Quién es dueño de la cosa? Cuando tú compras un automóvil, entonces eres el propietario de un vehículo o medio de transporte y no al revés, porque el automóvil no puede ser tu dueño. Van comprendiendo la gran cantidad de ideas obsoletas que sembraron en nuestros cerebros y de las cuales debemos deslastrarnos. Es hora de reformular lo aprendido. La explicación que nos dan nuestros líderes eclesiales acerca de lo que es un espíritu no nos permite contrariarlos en el resto de las ideas obsoletas con las que continuamente nos bombardean. Nos confunden de tal forma que nos cuesta pensar que nuestros espíritus son entidades separadas de nuestros cuerpos. Nos dicen, si no me haces caso, te irás al infierno. Y como no queremos sufrir, pues decidimos hacerles caso, simplemente porque nos han convencido de que el infierno es un lugar de ardiente fuego devorador, al cual todos los pecadores van por toda la eternidad. No se han percatado que si el infierno es un lugar de fuego devorador y el espíritu es energía pura, entonces, ¿cómo es posible que el espíritu se queme? El hecho es que al no hacernos conscientes de lo que realmente somos, en nuestras mentes llegamos a creer que lo que se va para el infierno son nuestros cuerpos, los cuales sí pueden arder en el fuego, pero resulta que nuestros cuerpos se quedan aquí en la tierra porque son simplemente las naves que le permiten al espíritu tener experiencias de vida. Luego, si lo que se va al infierno o al cielo son nuestros espíritus y estos son energía pura, ¿qué es realmente el infierno? ¿Satanás realmente habita en el infierno? Pues las respuestas a estas interesantes preguntas podemos deducirlas analizando lo comentado por el Papa Francisco, a quien durante una entrevista le preguntaron, ¿qué es el infierno? Y el Papa dejó en claro que el infierno no es un lugar, sino que es un estado de ánimo de los espíritus.
Parte de esta entrevista la podemos ver accediendo al siguiente link. Esta aclaratoria del Papa Francisco echa por los suelos todas las ideas obsoletas que teníamos acerca del infierno, debido a que nos decían que es un lugar de fuego devorador en el cual nos aseguraban nuestros líderes eclesiales que eran lanzados los espíritus que habían cometido pecado para hervir por toda la eternidad. Evidentemente, esta aclaratoria del Papa, al no ser comprendida por la mayoría de los clérigos, incluyendo a muchos altos prelados, hizo que muchos líderes eclesiales consideraran al Papa Francisco un hereje y así lo comunicaban a sus feligresías, las cuales, al no atreverse a contrariar a sus líderes eclesiales, se mantienen en el oscurantismo medieval y no se esfuerzan por investigar y profundizar esa sencilla aclaratoria del Papa Francisco. Les pregunto, ¿creen que el Papa Francisco era un hereje o ya se han hecho conscientes de lo que realmente es el infierno? Ahora bien, según nos aclaró el Papa Francisco, tanto el cielo como el infierno son estados de ánimos del espíritu, por lo que he podido dilucidar que estos estados de ánimo guardan relación directamente proporcional con las frecuencias vibratorias de cada espíritu. Así pues, mientras más alta sea la frecuencia vibratoria de un espíritu, ese espíritu se sentirá como en el cielo. Y por el contrario, aquellos espíritus con frecuencias vibracionales muy bajas, anímicamente se sentirán como en un infierno. Luego, razón tienen nuestros líderes eclesiales cuando nos afirman que si nos portamos mal, nos iremos al infierno, porque aquellos espíritus que no se esfuercen por crecer en el conocimiento que les ayude a hacerse conscientes de nuestro amoroso Padre Dios, pues tendrán frecuencias vibracionales tan bajas que se sentirán como un infierno de fuego devorador. Ciertamente, hay muchísimas ideas obsoletas que nuestros líderes eclesiales han logrado sembrar en nuestro subconsciente, que nos hacen muy difícil despertar espiritualmente, pero no imposible, tanto cuanto esas ideas nos eran necesarias para poder mantener en nosotros la idea de lo que realmente somos y que nos esforzáramos por leer, investigar y profundizar acerca de nuestro amoroso Padre Dios, de sus realidades existenciales, de sus perfecciones, de sus implicaciones y del reino espiritual. Misión que muy pocos han ejecutado con verdadero empeño. Ahora bien, la idea obsoleta que han sembrado con mayor éxito en nuestros subconscientes es forzarnos a negar la reencarnación como el mecanismo diseñado por nuestro amoroso Padre Dios para nuestro perfeccionamiento. Esta idea nos la sembraron al hacernos creer que al morir nos iremos por toda la eternidad a un infierno o a un cielo. Si lo reflexionan un poco, la idea de un castigo o de un premio eternos, como si la sencillez de nuestras faltas materiales o de nuestros logros materiales pudieran significar el ser castigados o premiados eternamente, no parece ser muy justa. ¿Acaso Dios piensa como los hombres? ¿Acaso la justicia divina es similar a la de los hombres? ¿Acaso Dios castigaría o premiaría acciones temporales eternamente? Miren, cualquier cosa que nosotros hagamos en esta tierra durante nuestras existencias materiales siempre serán temporales, tanto cuanto se ejecutan en un tiempo determinado. Nuestro amoroso Padre Dios no sería justo si tales acciones temporales las castigara o premiara eternamente. La realidad es que la respuesta a todas estas preguntas se encuentran en el mecanismo de la reencarnación, tanto cuanto
Lo justo es que errores temporales sean corregidos en la temporalidad de la vida material. Pero resulta que nuestros líderes eclesiales se han empeñado en convencernos de que la reencarnación no existe, sino que lo que existe es la resurrección. Ambas palabras tienen significados parecidos, tanto cuanto a ambos vocablos dan la idea de volver a la vida. Pero en el caso de la resurrección, este volver a la vida debe hacerse con el mismo cuerpo en el cual se encontraba el espíritu. Si lo piensan un poco, si bien es cierto que la resurrección es posible, no pareciera ser el mecanismo más eficiente para salvar nuestros espíritus, tanto cuanto, ¿qué sentido tiene volver a la vida para ocupar un cuerpo deteriorado por el paso de los años? ¿Acaso no es mejor volver a la vida en un cuerpo 0 kilómetros que nos permita experimentar vida con mayor entusiasmo? Razonen un poquito. ¿No les parece absurda la idea de volver a la vida con este mismo cuerpo? Esta absurda idea debería generar en ustedes muchas interrogantes, muchas de las cuales quizás tengan algunas respuestas bastante razonables, pero que ciertamente dejarían algunas dudas adicionales. Tanto el judaísmo como el cristianismo como el islamismo sustentan la idea de que la resurrección ocurrirá al final de los tiempos, cuando todos los espíritus de los ya fallecidos volverán a los cuerpos que abandonaron al morir. Según este planteamiento, los espíritus de los que ya fallecieron desde el principio de la creación se encuentran en una especie de limbo, esperando el fin de los tiempos a los fines de volver a tomar posesión de un cuerpo que, a pesar de que ya está hecho polvo, Dios lo puede restaurar para que lo podamos ocupar nuevamente. En lo particular, me cuesta mucho imaginarme a Dios haciendo estupideces, como la de buscar el polvo de este cuerpo bastante maltratado para reconstruirlo nuevamente. La lógica nos dice que, por más que se tratara de un cuerpo supuestamente rejuvenecido, si se supone que después del final de los tiempos todos iremos al reino de Dios, entonces, ¿qué sentido tiene un cuerpo material en el reino espiritual? Por más que esté vestido con sus mejores trajes, un cuerpo no sirve de nada en el reino espiritual. Entonces, ¿por qué los líderes eclesiales niegan la reencarnación? Pues la reencarnación es contraria a los propósitos de varias religiones existentes, ya que la enseñanza del renacimiento de las almas debería enseñarnos a asumir responsabilidades por los actos de nuestras vidas y automáticamente por la propia salvación de nuestras almas, esforzándonos por leer, investigar y profundizar cada día más y más acerca de nuestro amoroso Padre Dios y del reino espiritual, tal y como lo han venido haciendo aquellos a quienes denominamos santos. Ocurrirá entonces que cuando comprendamos que el perfeccionamiento de nuestras almas depende únicamente de nosotros y no de las indicaciones de los líderes eclesiales, pues ellos perderán el control sobre nosotros y por este motivo no quieren que nosotros aceptemos que el mecanismo de la reencarnación ha sido diseñado por nuestro amoroso Padre Dios para nuestro perfeccionamiento espiritual. Cuando reconozcamos y aceptemos la reencarnación como el mecanismo diseñado por nuestro amoroso Padre Dios a los fines de perfeccionarnos, entonces comenzaremos a comprender y aceptar lo que realmente somos. Y descubriremos las razones por las cuales hemos sido revestidos de materialidad, lo que significará el despertar de nuestros espíritus. Ciertamente, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo no parece que contemplaran oficialmente la creencia de que una persona fallecida volverá a vivir o a renacer
con otro cuerpo. Sin embargo, este concepto se puede apreciar en estas culturas como detrás de un fino velo. Sabemos que, por ejemplo, algunas corrientes judaicas creían en la reencarnación. Esto lo pueden apreciar en algunos pasajes del Antiguo Testamento, pero más evidentemente en el Nuevo Testamento. Recordemos aquel pasaje de la charla de nuestro amado Yeshua con Nicodemo acerca de nacer de nuevo. Qué interesante esa revelación acerca de la reencarnación, porque según nos dijo nuestro amado Yeshua, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, porque la única forma de acercarnos a nuestro amoroso Padre Dios es conocerle es perfeccionándonos paulatinamente, naciendo una y otra vez para ir ascendiendo en los niveles superiores de conciencia, procurando que con cada vida reconozcamos lo que realmente somos y lo que hemos venido a hacer a nuestros mundos. ¿Recuerdan cuando los discípulos de nuestro amado Yeshua le preguntaron por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Estos escribas de los que hablan en este pasaje eran los encargados de copiar o multiplicar las escrituras sagradas, motivo por el cual llegaron a tener conocimiento de las escrituras sagradas, que es tanto conocimiento que se les consideraban los doctores o intérpretes de la ley. Sabiendo esto, evidentemente podemos inferir que los escribas, en sus exégesis de las escrituras, dedujeron que la reencarnación es lo que ocurre después de morir. ¿Recuerdan aquel pasaje en donde nuestro amado Yeshua le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que eres Jeremías o algunos de los profetas. En nuestro hermoso presente yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que le respondieron afirmando que era la reencarnación de alguno de los grandes profetas, dado que todos los mencionados por los discípulos ya estaban muertos? El caso es que, si leemos con mucha atención las Sagradas Escrituras, con toda seguridad hallaremos las evidencias de la reencarnación como el mecanismo diseñado por nuestro amoroso Padre Dios a los fines de que nuestros espíritus cuenten con muchísimas vidas para salir de sus ignorancias. De hecho, la prueba más evidente de que realmente reencarnamos es el hecho mismo de que hemos evolucionado paulatinamente, como si en cada vida recordáramos lo que hemos aprendido en vidas anteriores y, partiendo de ese conocimiento acumulado, continuemos creciendo en el conocimiento. Si no reencarnáramos, tendríamos que hallarles respuestas a ciertas incongruencias que, al dilucidarlas, tendríamos que aceptar que reencarnamos. Si no reencarnamos, ¿qué pasó con los espíritus de los cavernícolas? ¿Se encuentran en un cielo o en un infierno que no existe? ¿Cómo es posible que en la actualidad nuestros conocimientos superen abismalmente lo que los cavernícolas no comprendían? ¿Cómo pasamos de esto a esto y luego a esto para llegar a esto? Por cierto, les recomiendo la peli El hombre que conocía el infinito, la cual versa sobre la vida y obra de Srinivasa Ramanayuhan, un matemático que no sabía por qué sabía tanto. Después de ver la peli, pregúntense, ¿cómo es posible que recordara cosas que ni siquiera sabía que sabía? Lo anterior nos hace inferir que, evidentemente, al principio del gran juego, todos los espíritus realmente estábamos desprovistos de ciencia, por lo que, pese a que veíamos a las aves volar, no teníamos conciencia de cómo ni por qué logran hacerlo. Ocurrió entonces que algunos espíritus comenzaron a observar más detenidamente a las aves y a estudiarlas para tratar de descubrir cómo
y por qué logran volar. Poco a poco, gracias a los experimentos realizados con las aves, fuimos adquiriendo conocimiento acumulado acerca de las aves, los cuales nos permitió ir tomando conciencia acerca de la posibilidad de volar y comenzamos a experimentar por diferentes medios hasta que finalmente descubrimos cómo es posible que vuelen y construimos máquinas a los fines de elevarnos por los cielos. La evolución es la prueba más evidente de la reencarnación. La reencarnación es el único mecanismo que nos permite darle respuestas a las disímiles situaciones de vida y nos ayuda a comprender la justicia divina, porque si nuestro amoroso Padre Dios es justo, y nos ama a todos por igual, entonces, ¿por qué algunos niños nacen tan sanos y otros tan enfermizos? ¿Por qué algunos nacen muy adinerados y otros tan pobres? Cuando evaluamos las diferentes vivencias de todos aquellos con quienes compartimos este hermoso mundo, pareciera que Dios fuera exageradamente muy bueno con algunos y muy malo con otros, pero la realidad es que nuestro amoroso Padre Dios es el sumo justo juez, por lo que da a cada quien lo que merece. Luego, es lógico que nos preguntemos, ¿cuándo me hice merecedor de un castigo o de un premio? Si apenas estoy naciendo, ¿por qué nací en una familia pobre? ¿Por qué nací enfermo? ¿Por qué no tengo los mismos bienes que aquel que los está desperdiciando? Las respuestas a estas y otras preguntas las comenzamos a comprender cuando aceptamos la reencarnación como un mecanismo de perfeccionamiento de nuestros espíritus y el consecuente karma necesario para corregirnos vida tras vida a los fines de perfeccionarnos. Bien nos decía Pablo, a Dios nadie le engaña. El hombre cosecha lo que siembra, porque no, aquello que hicimos bien o mal en vidas pasadas será lo que mereceremos en la vida presente.